Yo soy un economista, soy profesor universitario y sobre todo una persona que se cansó de ver la decadencia de este país y que decidí involucrarme y meterme en el barro de la política para lograr reconstruir este país y salir adelante y que volvamos a tener el brillo que tuvimos a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Te voy a decir una frase y te voy a pedir que la completes, ¿sí? Para conocerte mejor. Javier Milei tuvo una infancia... Estuvo divertida. Divertida. Sí, digamos, o sea, dentro de todo, pero también con mucho aprendizaje. ¿Quién fue tu mayor referencia en el aprendizaje personal? Bueno, digamos, en el aprendizaje personal todos te ayudan. Así que vos tenés que tomar las experiencias buenas y las malas y capitalizar todo. ¿Y qué tan importante fue la figura de tu hermana Karina para el desarrollo de tu personalidad? Mira, nosotros con mi hermana, vos sabés que es muy interesante esto, porque cuando éramos chicos, ella era la extrovertida, sí, y yo era muy reservado, estaba muy aplicado con el tema del colegio, muy aplicado con el tema de lo que era el deporte. Porque yo ya, digamos, a los 10 años ya estaba jugando, competía sí, de manera intensa. Entonces, en ese sentido, nosotros éramos bastante distintos a como somos ahora, porque ella hoy es muy introvertida y yo claramente no soy introvertido. Diría que tengo momentos de mucho histrionismo. ¿Y qué rol ocupa hoy en tu vida? Ocupa un rol fundamental. De hecho, es quien se encarga de llevar adelante todos los temas de la campaña. Esa es la que está arriba de todo en el organigrama. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar economía? Mira, decidí estudiar economía por las razones incorrectas y me apasioné por las razones correctas. Okay. O sea, decidí estudiar economía cuando fue la crisis de la tablita cambiaria. Sí. Yo tendría 10, 11 años cuando fue eso. Y básicamente yo lo que veía es que como consecuencia del despiole que había con la inflación, con el tipo de cambio, y había gente que de repente de que le iba bien pasó a estar mal, y gente que de repente estaba mal y de repente se recuperó. Al ver todo eso dije, bueno, si yo quiero que me vaya bien económicamente en la vida, tengo que entender cómo funciona la economía, voy a estudiar economía. O sea, con lo cual, digamos, creo que la elegí por las razones incorrectas. ¿Y siempre fuiste liberal? Perdón. Eso es otra cosa. Y después me apasioné por las correctas. Claro. Que eso fue en el año 89, la hiperinflación de Alfonsín. Yo estaba en primer año de la facultad. Obviamente estaba haciendo economía 1, yo estudiaba que cuando los precios suben la cantidad demandada baja. Claro. Y yo acompañando a mi mamá en el supermercado, lo que pasó fue que veía a unas chicas con unas pistolas que remarcaban los precios y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces yo dije, o lo que estoy estudiando está mal o yo soy un tonto. Claro. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol. Yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita y me dediqué a estudiar. Y a los 20 años escribí mi primer artículo académico. Mirá. Que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados, y armé un modelo con expectativas adaptativas que hacía que conforme se aceleraba la tasa de inflación, vos te convenía estoquearte. Sí. Para protegerte del dinero, era una forma de salir del dinero, y eso terminaba generando una situación de contracción de oferta, y frente al aumento de la demanda, dado el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, vos te ibas a un equilibrio donde las cantidades caían y los precios subían. Sí, ¿y te dolió dejar de jugar al fútbol? No, para nada. Fue un cambio necesario. No, fue absolutamente convencido. Es decir, si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber estudiado economía. De hecho, estoy feliz por haberlo hecho. ¿Te acordás cuál fue tu primer trabajo? Mirá, mi primer trabajo literalmente
fue cuando todavía estaba en el secundario y mi papá había armado un club de tenis y yo trabajaba en la barra. ¿Lo ayudabas ahí? No, él no iba, así que estaba yo. ¿Eras vos? Sí, en realidad lo hizo con otros socios y estaban los hijos de los otros socios y yo. ¿Y te arrepentís? O sea, con lo cual conozco lo que es laburar desde los 16, 17 años. ¿Te arrepentís de algún periodo de tu vida en el que capaz no hayas tenido el mismo pensamiento económico que ahora? No porque es aprendizaje. O sea, yo por ejemplo en la universidad me formaron en post-keynesianos. Claro. O sea, digo, todo lo que se llaman los keynesianos tardíos y mucho también estructuralismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la realidad es que tratar de implementar eso a mí me llevaba a un continuo fracaso de que eso no explicaba nada, que eran todas explicaciones berretas. Entonces me puse Reloaded y la primera maestría que hice, que le hice en el IDES, estudié keynesianismo a full. Claro. También me sentía bastante frustrado con eso. Después, cuando hice mi segunda maestría en el Ditela, ahí ya más con un formato neoclásico, yo ya con muchos años de dar clases de microeconomía y equilibrio general, ahí sí me sentí mucho más cómodo. Y cuando vino la crisis subprime se me quemaron los papeles. Claro. Entonces, porque hasta ahí yo era un enamorado de Real Business Cycle, o sea, estaba fascinado con todas esas cosas, me encantaba. Y se me quemaron los papeles ahí y entonces agarré y volví a Friedman, volví a Keynes y empecé a repasar a todos los autores. En un momento dije, bueno, pará, la economía, ¿sabes qué? Es crecimiento económico, porque claro. ¿Cómo arrancó? Con Adam Smith, y el libro más conocido de Adam Smith se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Tardó 10 años en escribirlos. Y básicamente ahí Adam Smith deja las bases de lo que es la teoría del crecimiento económico. Y ahí yo entonces empecé a dedicarme a los temas de crecimiento económico, hacía mi laburo de economista y me resolvía los problemas de la macro de la forma que me sacaba el problema de encima, y me dedicaba a hacer cosas que de repente se miran en 50 años, 100 años, claro. Entonces mucho no me preocupaba. Pero todo también tiene un final, porque cuando mirá lo que me pasa, me toca ir a exponer al World Economic Forum sobre crecimiento y demografía sí. Y crecimiento. Y cuando me pongo a estudiar en serio los temas de demografía y crecimiento, me encuentro con un venezolano que se llama José Luis Cordeiro, sí. Y que había trabajado en la construcción de las series de Madison. ¿Y qué es lo que tienen esa construcción? Que vos mirás que el crecimiento, si mirás la historia del PBI per cápita del mundo, hace lo que se llama un palo de hockey. Sí. Entonces, y el problema es que la contracara de eso, en la teoría económica, son los rendimientos crecientes. Eso es considerado para la teoría neoclásica un fallo de mercado. Es decir, quiere decir que hay estructuras concentradas. Y a mí había algo que me llamaba la atención, porque ¿cómo podía ser que para la teoría económica los monopolios fueran malos y cuando el mundo arrancó con el capitalismo, la pobreza extrema era del 95% con una población de menos de 1.000 millones de habitantes, y cuando vos mirás, no sé, en el año 2000 tenías 6.250 millones de seres humanos en el planeta y la pobreza extrema había caído, no sé, al 15%. Sí. Pues sí, pero pará, ¿cómo es esto? O sea, no hay algo que no funciona. ¿Cómo algo que sacó tanta gente de la pobreza puede ser malo? Y ahí, una de las personas que trabajaba en mi equipo en Corporación América me pasó un paper de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Ahora uno de los nombres de tus perros. Sí, de hecho, salvo Conan, que es el primero, todos los demás tienen nombre de economistas. De hecho,
Murray se llama Murray por Murray Rothbard. Digamos, después está Milton, que es por Milton Friedman. Robert, que es por Robert Lucas. Y Lucas por Robert Lucas también. Claro. ¿Y cómo es? ¿Leíste el paper? Sí, y eso me cambió la vida. Y ahí definiste, que la emisión, que la inflación era únicamente monetaria. No. Eso yo ya lo traía ya desde hacía rato, cuando ya te diría que ese problema ya lo tenía claro, ya pasado el año 2000 lo tenía hiperclarísimo. Es decir, yo ya me había desencantado con todas estas estupideces de las teorías estructuralistas, todas las teorías no monetarias, la gansada de la puja distributiva, todas esas cosas. Digo, ya a esa altura ya sabía que eso era todo porquería que no servía para nada. ¿Cómo fue para vos el paso hacia la política y a referenciar el movimiento liberal en Argentina? Mira, yo no es que me convertí en popular de un día para el otro. Es decir, que hubo un salto discreto. No, esto venía ocurriendo. O sea, pensá que cuando nosotros hicimos el libro Libertad, 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 quedamos segundos ese año en ventas. Claro. Nos ganó, Cristina con, ¿cómo era que se llamaba? Sinceramente. Sí. Viste, la ciencia ficción le ganó a la libertad ahí. Después, lo otro que a mí me pasaba, por ejemplo, yo caminaba una calle, ¿no? Yo tardaba 1 hora en caminar una calle, una cuadra, de las fotos que hacía. La diferencia es que ahora es como que es todo una mega escala. Claro. ¿Qué sé yo? Yo, siendo, digamos, economista, no político, yo ya había dado afuera charlas para 5.000 personas. Pero hoy, ¿me entendés? Es casi natural. O sea, hemos hecho presentaciones monstruosas, ¿no? Como las 2 de Parque Lezama, o cuando hicimos en Córdoba con 18.000 personas, o en Mendoza con 20.000, presentando, por ejemplo, la dolarización, o, por ejemplo, en Tucumán 30.000. Es decir, lo que ha pasado es que se fue de escala. ¿Y qué te genera eso vos? Bueno, hay 2 elementos. Uno es, a mí me produce mucha satisfacción cómo las ideas de la libertad están llegando a la gente. Eso a mí me parece una cosa maravillosa. Hay una anécdota que cuenta el queridísimo Berti Venegas Lynch, el hijo del prócer, sí, o sea, Alberto Venegas Lynch hijo, y dice, cuando yo estaba haciendo la obra de teatro El Consultorio de Milei, sí, que era una charla de economía con humor, y lo recuerdo a Diego Zucalesca haciendo el paciente atribulado, a Claudio Rico que hacía las imitaciones, mi hermana que hacía de mi asistente, que dicho sea de paso, había fotos de mis hijitos de 4 patas, o sea, de Kona, de Murray, Milton, Robert y Lucas, que estaban con fotos de Mises, con fotos de Rothbard, con fotos de Adam Smith. De hecho, la obra se la dedicaba a Adam Smith, a papá, y se lo dedicaba también a los chicos. Y después del otro lado tenía cuadros de Friedman y Hayek y uno de Keynes. Y con el de Keynes, o sea, cuando Rico me imitaba a mí, es más, jugábamos a los dardos. Era tu universo perfecto. Sí, era muy divertido, pero hubo un momento que la batalla cultural se saturó. Básicamente, cuando Alberto Fernández consigue el resultado tremendo que consigue en las PASO, que terminaron oficiando como si fuera una primera vuelta, sí, eso fue muy choqueante. Y yo me acuerdo que no podía parar de mirar el televisor, y justo el único canal que estaba transmitiendo, o sea, a las 3 de la mañana, sin estar repitiendo, sí, era Crónica. Y aparece un pseudoeconomista, que dice que es economista, pero no es economista, y que decía que ahora en el gobierno de Alberto había que censurar a todos los economistas liberales. ¿Te acordás quién es? Sí, claro, pero no vale ni la pena mencionarlo. O sea, pero así de... Pero después, claro, esa persona, que es... Nadie se puede tomar en serio a ese monigote, lo vi muy cercano a Leandro Santoro. Mirá. Y sucede que Leandro Santoro era el asesor de medios de Alberto,